Sí, profe. Muy bien, desde ahora está grabándose. Perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Voy a ser sintético, por favor, ¿ya? Año pasado, ¿se acuerdan? Teníamos que hacer líneas de tiempo. ¿Se acuerdan que les he impreso, creo, los presidentes? Tenía que darle, o les he dado, ¿ya? O lo tengo guardado incluso, pero no lo hemos hecho, ¿ya? Pero ahora lo vamos a hacer una síntesis, lo que está en su texto, de la página 118 hasta la 121, ¿ya? Yo voy a hacerlo breve, como les digo, no me gusta extenderme, más me gusta explicar de una manera distinta y al punto, ¿no? A guacho, como se dice, ¿ya? Bien, vamos a empezar. La historia de Bolivia tiene varias etapas, ¿sí? ¿Ya? La historia de Bolivia tiene bastantes etapas en el cual, esta Margarita, ¿ok? Eh, es amplio, ¿no? Son 15 etapas, pero ahorita vamos a ver solo 5, las más importantes, ¿ya? Las primeras 5, ¿ya? ¿Sí? Buenas tardes. Continuamos. Vamos a ver los gobiernos que cimentaron a Bolivia. Ya ese es el primero que vamos a ver. Ya, gobiernos que cimentaron a Bolivia. ¿Sí? ¿Por qué se llama gobiernos que cimentaron a Bolivia? Se llaman de esa forma porque estos presidentes han dado cimiento, ya, a la nueva nación. Es decir, han establecido leyes, ¿no? Códigos. ¿Para qué? Para poder darle una base, ¿no? A la nueva república. Entre ellos está acá Simón Bolívar, ¿ya? ¿Sí? Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios de Ponte Preta Blanco, ¿no? Un militar, ya que, bueno, es considerado por muchos como el primer presidente de la República, ¿sí? Pero otros no, parece, lo manifiestan como héroe prestado, ¿ya? Pero no vamos a entrar en discusión, ¿ya? Él gobernó estando ausente, ¿no? Porque él estaba de dictador en el Perú y en su ausencia él ha gobernado desde el Perú, porque mandaba epistolario, es decir, se mandaba cartas con Sucre, ¿ya? Cuando Bolívar renuncia y dice, no, no puedo tampoco gobernar dos naciones, entonces le voy a ceder a Sucre, y Sucre entra, ¿no? Al poder, ¿ya? Y va a ser el segundo presidente de Bolivia. Vencedor de la batalla de Ayacucho, en su gobierno va a dividir, ¿no? El país en departamentos, provincias, cantones, ¿sí? La libertad de cultos y una serie de reformas, al igual que Bolívar, para poder darle un cimiento, ¿ya? Luego, de manera interina, ¿no? Sucre va a ser obligado a renunciar porque va a haber una conspiración contra Sucre, ya el ejército colombiano se había vuelto contra él, entonces lo van a perseguir, ¿no? Él se va a escapar también, va a estar por acá en Cochabamba igual, por eso va a dejar descendencia acá en Cochabamba, en Punata, en Clisa, en Punata, ¿ya? Hay su descendiente, y bueno, también se va a Tarija, que también deja descendencia, eh, entra, ¿no? De manera interina, Paceño, el primer presidente boliviano, tomen en cuenta eso, el primer presidente boliviano, José María Pérez de Ordinenea, ¿ya? Él lo único que hizo es frenar, ¿no? La primera invasión peruana, ¿sí? A través del acuerdo de Piquiza, ¿no? Para que retroceda el ejército peruano. Agustín Gamarra quería invadir Bolivia, ¿ya? Luego entra al poder José Miguel de Velasco Franco, ¿no? O también otro apellido que hay otros historiadores que lo mencionan, Lozano, ¿ya? El cruceño, ¿no? Militar, ¿no? Él lo que hizo es, entró por golpe de Estado y estableció, ¿no? Decretos, ¿no? Y estableció un consejo de ministros, ¿ya? Luego es depuesto por Pedro Blanco Soto, ¿no? Un cochabambino militar, pero no duró mucho su gobierno, ha durado apenas 6 días, porque fue asesinado en el convento de la Recoleta de Sucre, porque los opositores han dicho, bueno, este no nos convence. Vuelve a entrar por segunda vez José Miguel de Velasco, ya para poder poner paz, dar orden y instalar un periodo de orden, ¿no? Y justicia. Después de eso entra uno de los presidentes más importantes, está entre los 10 mejores presidentes de Bolivia, Andrés de Santa Cruz Calahumana, mestizo, ¿no? La mamá era indígena y el papá era español, ¿no? Joseph de Santa Cruz, ¿ya? Él nació en La Paz, en Guarina, era profesión militar, estratega. Lo que hizo fue poner códigos, los primeros códigos en Bolivia, en base a Napoleón, los códigos
crucistas, el Código Civil, Penal, Mercantil, el de Minas, etc. Y la Confederación Perú-Boliviana, uno de los logros, uno de los sueños de unir dos naciones, pero fue destruida por la Confederación Argentina, ¿no? Y los chilenos que estaban en peligro, ¿no? Vuelve a entrar José Miguel de Velasco por tercera ocasión porque Santa Cruz es debilitado su gobierno, se deshace la Confederación y acá lo único que hace es, entra por golpe de Estado y instaura una asamblea. Posteriormente entra este de acá, ¿no? Sebastián Ágreda. No se conoce mucho de él, ¿no? Pero él fue militar y solamente tomó el poder brevemente por 29 días, atrincherándose en Cochabamba. Luego entra, ¿no? Acá este presidente, abogado, Mariano Enrique Calvo Cuellar, ¿no? Abogado militar, y bueno, fue breve, ¿ya? Él también participó en la redacción de las leyes, ¿no? En los gobiernos de Bolivia y de Sucre. Eso es entonces la primera etapa, ¿ya? Por eso se llama gobiernos que cimentaron. Espero que se haya entendido, ¿no? Que han dejado fundamento, leyes, códigos, ¿ya? En favor para la organización del país. Estamos hablando de Bolivia, ¿ya? Luego, después de esta etapa de los gobiernos que cimentaron a Bolivia, ¿ya? Aparece otra etapa interesante, llamada el caudillismo, ¿ya? ¿Qué es el caudillismo? Quiere decir que los presidentes entraron al poder por golpe de Estado, ¿ya? Bolivia estaba en una crisis porque después de Calvo había acefalía, no había presidente, estaba gobernando la asamblea. Pero justo ahí aprovechan los peruanos, ¿ya? Acá en 1841, aprovechan los peruanos otra vez en una segunda invasión, otra vez Sebastián Gamarra, ¿no? Con la intención de decir, hay que poner orden acá en Bolivia, nadie pone orden, no nos vamos a poner orden. Es mentira, ellos querían invadir y quitarnos nuestros recursos y apoderarse de la nación. Por esa razón, Agustín Gamarra va a entrar por el río Desaguadero hacia Bolivia y le va a detener a este joven, valiente militar, que va a ser nombrado después, le van a ascender a mariscal, José Vallivian Segurola. Él va a derrotar a este ejército peruano. Los anteriores expresidentes, Velasco, le van a dar sus ejércitos. Interesante, va a derrotar al mismo, le va a matar al mismo Agustín Gamarra. De esa manera, consolidando la independencia de Bolivia, es decir, ya no hay más invasiones de otros países. Por eso lo llaman a él el mariscal de Ingavi, la famosa batalla de Ingavi. Y en su gobierno él crea el departamento del Beni, porque explora el norte de Bolivia, el noreste de Bolivia. También en su gobierno por primera vez se entona el himno nacional. Después, 6 largos años de gobierno, él un poco se siente enfermo, ¿no? Viajó a diferentes países para ser tratados, por eso él le da la fiebre amarilla, ¿no? Muere en Río de Janeiro con la fiebre amarilla. Luego después entra Eusebio Guilarte Mole, o Vera, no hay ahorita todavía, los historiadores están buscando, ¿no? ¿Cuál es su verdadero apellido? ¿Ya? Él gobierna poco tiempo también, ¿no? Un gobierno de 78 días. Otra vez en esta etapa entra por golpe de Estado, ¿no? José Miguel de Velasco, por cuarta ocasión, ¿ya? Él lo único que hace acá es llamar a elecciones, ¿no? Ya para sacar al país del caos que estaba. Luego entra al poder José Manuel Isidoro Belso. Él gana las elecciones y entra al poder, ¿ya? Es el primer militar que entra al poder con fortuna, rico. Regalaba dinero, monedas de plata en las plazas a la clase media. Y él decía, ¿no? Con los cholos de mi pueblo construiré la nación. Pero en su gobierno es lo mismo. Es el único presidente hasta ahora que ha sofocado más de 170 golpes de Estado. Melgarejo lo ha intentado matar cuando con su esposa caminaba por la plaza, no ha podido matarlo. Herido. Entra su yerno, llama a elecciones, entonces hace que gane su yerno, ¿ya? Jorge Córdoba, ¿sí? Y bueno, solo lo único que ha hecho es en 2 años ser muy autoritario, ¿no? A sus opositores de su suegro, condenarles, ¿no? Entonces eso ha molestado para que le hagan un golpe de Estado y entre al poder un abogado, el primer presidente civil legalmente presidente, o sea, primer presidente abogado en la historia,
legalmente, no interino. ¿Qué hace él? En su gobierno dice, no, la ley, la moralidad, orden y trabajo. Tres frases importantes. Moralidad, orden y trabajo, porque el país estaba un caos también. La gente estaba practicando cosas inmorales, entonces él se puso orden como era abogado. Luego publicó el primer mapa de Bolivia. Interesante, ¿no? El primer mapa de Bolivia. Después, bueno, se declaró dictador, no les gustó eso a los militares y le dieron un golpe de estado y formaron un triunvirato, el primer triunvirato en la historia. ¿Qué es triunvirato? ¿Ya? Es una conformación de una junta militar conformada por tres generales. Derrocaron, ¿ya?, a Linares. Este triunvirato estaba conformado por José María de Achá, Ruperto Fernández, Manuel Antonio Sánchez. De este triunvirato que gobierna por 5 meses, ¿ya?, escogen al presidente que va a continuar, José María de Achá Valiente. En su gobierno se realizan las matanzas de Loreto y de Yáñez, terrible. Luego Mariano Melgarejo, otro que lo conocemos, ¿no? Pero está entre los 10 mejores presidentes, es lo raro. Y bueno, él expropió a los indígenas de sus tierras, él fue el que regaló territorios a Chile, a Brasil, ¿no? Terrible. Un militar despótico. Después él muere asesinado en Lima, Perú, ¿no? Por su propio, ¿no? Cuñado, porque no aceptaba que él le ponga cuernos a su hermana. Por eso lo siguió hasta el Perú y lo disparó en la 100. Y entra al poder Agustín Morales, también por golpe de Estado, derroca a Melgarejo, y este no duró mucho también porque su gobierno era inestable, además, mucho a su sobrino Lafalle, mucho le injuriaba, ¿no? Le insultaba, le hacía quedar mal. Uno de esas farras, su propio sobrino le asesina en pleno Palacio de Gobierno a Agustín Morales. Terrible, un hecho sangriento, que esto amerita para que entre al poder Tomás Frías Amedler, ¿ya? Él era miembro de la Junta, ¿no? La Junta de los Diputados, abogado, y bueno, en su gobierno trata de hacer la pacificación, ¿ya? Y no dura mucho su gobierno, dura un año y llama a elecciones y entra al poder el hijo, ¿no?, del notable vencedor de Ingavi, José Vallivian, Adolfo Vallivian Col. No hace mucho él, lo firma algunos tratados, el tratado secreto con el Perú, ya para una posible guerra. Se retira porque le aqueja un cáncer de estómago, ¿ya? Y entra al poder otra vez Tomás Frías, por segunda vez, y en su gobierno queman el Palacio de Gobierno. Terrible. Por primera vez el Palacio de Gobierno había sido construido, es quemado. Por eso hoy en día también se lo llama al Palacio de Gobierno el Palacio Quemado, ¿verdad? ¿Sí? Él fue que anuló la explotación de salitre ¿no? A Chile, ¿ya? Eso ha provocado molestias, pero no. Entró por golpe de Estado el Hilarión Daza Grosele, que este presidente va a ser el último presidente caudillista, ¿ya?, que nos va a llevar a la cruenta guerra con él del Pacífico, con Chile. En su gobierno de él realiza el impuesto de los 10 centavos por cada quintal de salitre hacia Chile. Los chilenos se enojan. De esa forma se da la invasión de Chile a Antofagasta, ¿no? Genoveva Ríos, el Tambor Vargas, el Juancito Pinto y muchos otros acontecimientos. Termina la Guerra del Pacífico, Bolivia se retira en 1880 de la guerra, continúa Chile y Perú, y en Bolivia se va a instaurar otra época, que ahora vamos a desglosar. No sé si hasta aquí se está entendiendo, estoy haciendo lo más entendible posible, ¿ya? Ahora vamos a ver de los conservadores, ¿ya? Es decir, después de la Guerra del Pacífico, ¿ahora qué nos queda? Hemos perdido lo que es el litoral, hemos perdido lo que es el salitre, el guano, recursos que estaban cerca en el litoral boliviano. Entonces, se da la famosa convención y una nueva época en Bolivia. Ya que nos han quitado los recursos, ¿ahora qué hacemos? Conservar esos recursos. Una medida muy atinada, ¿no? Pero por eso se han llamado los gobiernos conservadores, porque la mayoría de estos eran también empresarios mineros. Ha dicho, no, ya nos han quitado el salitre, ahora nos dedicaremos a la explotación de la plata. Nos dedicaremos a nuestros recursos, al bismuto. Primer presidente conservador, Narciso Campero Leyes, ¿no? Él continuó con la Guerra del Pacífico, pero bueno, se retiraron y abogado militar,
pero no hizo mucho, ¿ya? Lo único que hizo él es tratar, ¿no?, de conservar los recursos, pero le concedió el mando a su primo, ¿no? Gregorio Pacheco Leyes. Su primo, ¿ya? Era industrial minero, entonces él decide administrar los recursos de la mina, mina Huanchaca se llamaba, pero era más para sus intereses, ¿ya? ¿Sí? Entonces, como era más de sus intereses, no, pues no convencía, pero en realidad todos estos presidentes son de acá, de la oligarquía minera, quiere decir un gobierno de pocos. Entre ellos se han pasado el poder cada 4 años. Campero, 4 años. Pacheco, 4 años. Y le tocaba sí o sí al jefe máximo, Aniceto Arce Ruiz, un industrial muy poderoso en la minería de esa época, de La Plata, abogado, y fue el primer presidente que trajo el ferrocarril a Bolivia. ¿Qué tal? Él era dueño de la mina Huanchaca. Gobernó 4 años. Entró Mariano Baptista Caserta. Lo mismo, él también hizo tratados con Chile, con Perú, con Argentina, ¿no? Era un diplomático, político. Después entra Severo Fernández Alonso Caballero, sacerdote, ¿sí? Abogado, que trató de continuar con el gobierno, con los conservadores, pero no se dejaron, ¿no?, convencer el Partido Liberal que se crea, porque había los primeros partidos, el Partido Conservador, el Partido Liberal, ¿ya? Y hay una guerra civil en Bolivia terrible, entre bolivianos estamos peleando, el norte contra el sur, paceños contra chuquisaqueños. José Manuel Pando, que era el líder del Partido Liberal, hay una guerra civil en 1899. Posterior a eso, se conforma una junta de gobierno de los liberales, ¿ya? ¿Dónde están? Conservadores. Aquí está. José Manuel Pando, como presidente de la Junta de Gobierno de los Liberales, asume el poder y en esa junta, bueno, se da la famosa Revolución Federal, que ellos querían federalizar el país y los conservadores que querían conservar el país, ¿sí? Luego Pando entra al poder y Pando va a ser el que por primera vez también va a traer a Bolivia a la modernización, el primer automóvil a Bolivia. Los primeros descubrimientos en La Paz, ¿no? El Tiwanaku, de la Puerta del Sol, con Arturo Poznański. Interesante, Bolivia va a tener ya algunos vestigios de esas culturas por primera vez. Pando descubre el norte de Bolivia y lo llama Territorio Nacional de Colonias. Actualmente, hoy en día, el departamento es Pando, justamente en honor a él, que más adelante vamos a ver qué presidente va a crear ese departamento. Ismael Montes, en su primer gobierno, él también fue a la Guerra del Acre, se dio la Guerra del Acre, perdimos la Guerra del Acre, cedimos un territorio interesante del Acre en recursos de goma, caucho. ¿Qué hacemos ahora? De modo, Ismael Montes también en este gobierno, ¿qué hace? Por primera vez crea la primera normal de maestros, 6 de junio de 1909. Por eso es en honor a esa fecha, el Día del Maestro. No solo eso, también va a entregar el territorio litoral a Chile. El 20 de octubre de 1904 firma un tratado a cambio de 120.000 libras esterlinas. Chile le paga a Bolivia y Bolivia le entrega el litoral por dinero. ¿Qué les parece? De modo que no había más opción. Luego entra Eliodoro Villazón Montaño, el primer sacabeño para ser presidente, ¿ya? Él también dicta, ¿no?, la ley del divorcio absoluto, ¿no?, en Bolivia por primera vez. Y también construye la avenida Villazón, que es la avenida de Sacaba, ¿verdad? De Pacata, ¿no?, hasta Sacaba, ¿ya? Luego vuelve a entrar Montes por segunda vez, ¿sí? Porque el presidente que tenía que entrar fallece. Había sido elegido Fernando Huachaya, pero muere antes de ser posesionado, entonces él entra como realizando misiones diplomáticas, ¿no?, y campañas militares también. Por último entra José Gutiérrez Guerra, ¿ya? Él también trae a Bolivia el primer
aeroplano a Bolivia. Por primera vez en Oruro hacen bueno, hay aviones que están volando, ¿no? Y la gente maravillado, inventos al fin que está llegando a Bolivia, ¿sí? Por eso se llaman gobiernos liberales, porque han implantado un sistema económico y han modernizado el país, ¿ya? Y con eso termino, con los republicanos, porque no quiero, hasta ahí nomás es, ¿sí? Hasta los republicanos. Si se dan cuenta, ya estamos en la página 121. ¿Ya? Ya he hablado de José Gutiérrez Guerra. Ahora vamos a la 121. Con esto voy a terminar. ¿Ya? Los republicanos dieron un golpe de Estado a los liberales. Instauraron también una junta de gobierno propiciada por Bautista Saavedra, ¿ya? Escalier, ¿no? Y Ramírez. ¿Ya? Esta junta encabezó ese golpe derrocando al Partido Liberal. Estaban cansados de que solo se modernice el país, traigan inventos, pero no haya más, no hay industria. ¿Dónde están los recursos que están explotando? Entonces entra este partido republicano al poder. Como primer presidente designan a Bautista Saavedra Mallea, abogado, ¿no? De profesión, sociólogo. ¿Qué hace él? Dice, ¿no? Los obreros son la base de la economía del país. Él estaba a favor de los obreros, de la industria. El estaño había estado poco a poco, ¿no? Como otro mineral interesante para exportar. En la Primera Guerra Mundial habían solicitado eso, ¿no? Queremos estaño, y Bolivia estaba interesado en vender a Alemania y a otros países que estaban en contienda. Él no estaba a favor de que se creen escuelas indigenistas, porque acá en esta etapa van a intentar crear escuelas ambulantes indigenistas que les enseñen el castellano, pero él va a tener una aberración a los indígenas, a los campesinos. Él va a decir, no, los campesinos solo sirven como animales de carga. Pando decía, su eliminación es un delito, es una selección natural. Aquí todavía no había derechos de los indígenas ni campesinos. Aquí también va a haber masacres. Los campesinos también habían asesinado, ¿no? A uno de los patrones que les abusaba. ¿Qué hace Bautista Saavedra? Manda a masacrar a todos los indígenas en vez de decir, bueno, ahora es una solución. En vez de estar en favor de ellos, les empieza a masacrar. Terrible. Después de él entra Felipe II Guzmán, ¿no? Un abogado, un docente de la Universidad de la UNSA, ¿ya? Lo único que hace él es crear Yoit Aero Boliviano, LAP. Antes había LAP, ¿no? Ahora no sé si habrá, ¿ya? Pero él crea la primera empresa de aerolínea en Bolivia. Posteriormente entra al poder uno de los republicanos interesantes, Hernando Siles Reyes, ¿ya? Sus padres eran, bueno, Adolfo Siles, Remedios Reyes, abogado. En su gobierno creó el estadio que lleva su nombre. Por eso Bolivia por primera vez recibe un partido internacional en La Paz. Aparte de eso, también él va a evitar la guerra del Chaco. Los paraguayos van a invadir el territorio boliviano por una laguna que supuestamente eran de los bolivianos, Pitiantuta, para ellos era laguna Chuquisaca. Invádenlos y Bolivia instaura fortines, ¿no? Es decir, pequeños puestos militares en las fronteras donde resguardaban para que no entren los enemigos, ¿ya? Y él evita, ¿no? Y dice, no, iremos por la paz, ¿no? Entonces, al presidente de Paraguay, ¿no? Eusebio Ayala le dice, por favor, no iremos a la guerra, haremos un pacto, ¿no? Entonces realizan un tratado, evita la guerra del Chaco. Luego hay una junta militar que va a encabezar otra vez, ¿no? Un golpe de Estado, ¿ya? Presidida por Carlos Blanco Galindo, ¿ya? Él, imagínense, el propio ministro de Hernando Siles le va a dar la espalda, volcándose a todo su gabinete ministerial. Terrible, ¿no? Y bueno, él era descendiente del general León Galindo de la Independencia, pero todos pensaban que él iba a hacer las cosas rectas, pero al final, ¿qué pasó? Le dio la espalda, ¿no? A su propio presidente. Instauró un gabinete, ¿no? Un consejo ¿Quién de, le ha dado la espalda? ¿ya? Un consejo de ministros, puro militares, sin que esté el presidente. Luego después él se va a autoproclamar como presidente de Bolivia, porque le han dado golpe de Estado, ¿ya? En su gobierno, ¿qué hace él?
realiza por primera vez la autonomía universitaria. ¿Qué tal? No es novedad que hoy en día exista la autonomía universitaria en la UNSA, ¿no ven? Aquí en la San Simón, en las universidades. Y existía. Carlos Blanco Galindo va a ser el que va a sacar esa ley, la autonomía universitaria, en las principales universidades de esa época, la UMS y la UNSA. Interesante. Pero después, ahí está, no sé si me pueden seguir ustedes, está en la página 121, no me estoy inventando. Ahí está, ¿no? Junta Militar presidida por Carlos Blanco Galindo. Solo que aquí yo lo estoy detallando, más detallado estoy poniendo acá, ¿ya? Pero hay algunos datos que les he dado, ¿sí? Bueno, y después de esto entran ya los presidentes de la Guerra del Chaco, ¿no? Que eso vamos a verlo después, ¿ya? Ahora escúcheme, dice, no sé si han hecho las actividades de la página 121 y la 122, ¿ya? Parece que no, ¿verdad? No, no, profe. Ya, como estoy explicando ahora, van a hacerlo para la próxima clase. Escúcheme cómo tienen que hacerlo. Dice acá, completamos el cuadro comparativo de los periodos históricos. Conservadurismo. ¿A qué se refiere el conservadurismo? Les he explicado, los gobiernos conservadores, ¿sí? Se refiere a que estos presidentes han decidido conservar los recursos que aún le quedaba a Bolivia después de la Guerra del Pacífico. Eso me pueden poner acá. Otro, ¿qué es liberalismo? Es una etapa de la historia de Bolivia en el cual estos presidentes han decidido instaurar un nuevo modelo económico basado en el capital, basado en la industrialización, basado en modernizar un país, traer inventos. Luego, el republicanismo, ¿qué es eso? Es un periodo de la historia que ahorita ya les he dicho, esto es el republicanismo, donde estos presidentes estaban en favor de la industrialización del estaño, donde la base de su gobierno eran los obreros, donde ellos también han puesto sus manos al fuego y han dicho, bueno, los varones del estaño, Simón y Patiño, Mauricio Hochschild, Aramayo, ellos nos van a ayudar a sacar a Bolivia y ser la potencia mundial en la industria del estaño. Aquí abajito van a responder algunas preguntas. Dice, ¿cuál era el principal mineral en el periodo conservador? La plata, el bismuto. Por eso también se llama esa época igual la era de la plata. ¿Quiénes fueron los varones del estaño? Ya les estoy diciendo. Simón Iturri Patiño, Mauricio Hochschild, ¿no? Aramayo, hay tres Aramayos. Para que no confunda, les voy a decir Aramayo, ¿ya? Los tres Aramayo justamente han sido de la época de la plata, del estaño y del petróleo. Interesante, ¿no? ¿A qué periodo de la historia boliviana representa la explotación del estaño? ¿A qué periodo representa? La respuesta es a los gobiernos republicanos o al republicanismo. ¿En qué forma aportaron los conservadores a la economía nacional? ¿En qué forma han aportado? La exportación de la plata y el bismuto a empresas chilenas e inglesas. ¿Cuál fue el impacto económico en la población indígena? ¿Cuál fue el impacto económico? De hecho, el acceso a la minería, es decir, ha habido bastante empleo, han trabajado muchos en la minería, ya sea como payeris, Ah, recogiendo minerales, o también trabajando, ¿no?, dentro de la mina. Ese ha sido el impacto de la economía, ¿no? Ha habido empleo, ¿ya? Pero lamentablemente ha habido marginación, ¿no? No todos trabajaban, los campesinos también han sido, perdón, los indígenas marginados. El sector minero, campesino, ellos sí han sido tomados en cuenta, pero los demás no han sido tomados en cuenta. ¿De qué manera influyó en el desarrollo de tu ciudad la actividad minera? Hoy en día, ¿de qué manera influye la actividad minera? ¿Será que se siente la actividad minera en Bolivia? No mucho. Poco estamos exportando. Hay mineral bruto, ¿no? En Potosí, en Oruro, en La Paz, aquí en Cochabamba, también acá en las provincias del Valle Alto. Hay minería, pero el país no le está dando importancia. Lamentablemente, los gobernantes no le dan importancia a la exportación de estos minerales.
Dice, realizamos una salida a la feria o mercado de la zona, registramos los productos que, bueno, brevemente, ustedes como van a la tienda, a veces van al supermercado, o el papá o la mamá, ¿ya? Ahí que dice, ¿no? ¿Qué productos nacionales consumimos? Ustedes, ¿qué productos nacionales consumen? Me van a nombrar todos los productos nacionales que consumen. Dos, ¿por qué preferimos consumir productos extranjeros? No vamos a negar. A algunos también les encanta después de un partidito, después de cansarse, una Coca-Cola. Es un producto extranjero, ¿no ven? O si no, algunos también prefieren comprar otras hamburguesas. Mejor vamos al Kingdom, ya es una empresa transnacional. O vamos a comer otras, unos gustitos. Tacos, ya es mexicanos, ¿no ve? Chorizo argentino, ya es de la Argentina, ¿no ven? Entonces, dice, ¿no? ¿Por qué preferimos consumir productos extranjeros? Ahí me responde. ¿Cómo influye la economía nacional la importación de productos extranjeros? Es decir, hoy en día nuestra economía, ¿cómo influye para la exportación? ¿Qué productos estamos importando? La quinoa, ¿qué más? El palmito, ¿qué más? Los cuis disecados, ¿qué más? Van a buscar. Después, dice, ¿de qué manera consideras, está en la página 122, ya terminó, ¿de qué manera consideras que influye en tu región la no valoración de la producción nacional? ¿Por qué creen que hoy en día no valoramos la producción hecho en Bolivia? ¿Qué influye? ¿Las empresas transnacionales? ¿Los productos que llegan del exterior? Ah, no, yo prefiero mantequilla de maní, es más rico que la mantequilla natural que hace en Bolivia. ¿Cómo influye? Por último, dice ahí, escribimos una propuesta para concientizar el consumo de productos nacionales. ¿Cómo puedes concientizar a la población o a tus compañeros o a tus amigos o a tu familia de consumir productos nacionales? Y por último, dice abajito, socializamos la próxima semana vamos a socializar, ya me van a decir ustedes lo que he escrito, reflexionamos los aspectos económicos de los periodos históricos, ya, vamos a reflexionar, ¿ya? O reflexionan también ustedes la plata en los conservadores, la goma en los liberadores, el caucho, el estaño en los republicanos, más antes en la república, ¿no? En los primeros gobiernos que hemos visto, había otros minerales también, y me lo llenan este crucigrama cortito, ¿ya? Y por último, termino con esto, me lo elaboran un graffiti relacionado a la política. Ya saben que es un graffiti, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Un graffiti, nada más. Una pared o un cuaderno. Exactamente, como una pared, pero una frase de lo político. Ok, bien, ya nos quedan unos 20 segundos. Esta grabación lo voy a mandarles más ratito y nos estaríamos viendo la otra semana. Ya, ok, no se olviden entonces hacer las actividades para el próximo viernes, ya, porque vamos a socializar más antes, ok. Que les vaya Profe, bien. lista, lista, profe. Ya he llamado lista, así no te preocupes. A medida que entre, yo llamo lista, no llamo uno por uno. ¿Ya? Ok, Ok. listo, Ah, listo, gracias. profe. Hasta luego, que les vaya bien. Profe, se cuida. Igualmente.